¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Emprendiendo con Simón en esta su emisora, la 107.7 FM, recibiendo el año 2020. Quiero saludar a todas las personas, mis oyentes, que tengan un excelente año lleno de bendiciones, de salud, prosperidad y sobre todo la base, el emprendimiento. Y bueno, como hoy tenemos a nuestra invitada, la profesora Esther Sadín, quien nos va a estar hablando un poco de su proyección, temas de experiencia de vida, proyectos de vida y lo que es el libro que vamos a estar conversando. Gracias por estar con nosotros, licenciada, en mi programa. Y bueno, como le dije, lo prometido es deuda, aquí estamos pasándola bien. Le dije, nada de estrés, esto es un conversatorio que vamos a tener algo interesante y quiero que podamos entender, y a los oyentes que se puedan proyectar y entender cuáles son los emprendimientos. El emprendimiento puede ser cualquier cosa. Usted en este caso hizo un libro, pero antes de que me diga lo del libro, quisiera que me hablara un poquito de usted, cómo fueron sus inicios, de dónde proviene. Ok, primero que nada soy panameña porque cada vez que escuchan el apellido Sadín Gaday enseguida lo asocian con árabe y no dejan de estar del todo cierto, pero soy orgullosamente panameña. Y mis inicios de lo que es escribir fueron desde que tenía aproximadamente unos 15, 16 años, porque me encantaba escribir poemas en ese entonces. No fue hasta casi los 19 años que hice un libro, que por cierto no lo saqué, lo tengo engavetado, que se llama El Don, y más vale que no lo he hecho porque ahora he visto que hay un colega que conozco que se llama Eduardo Verdumen, que tiene más o menos una línea parecida, y entonces... Eduardo Verdumen hace como libros como de ciencia ficción. Exactamente, entonces el libro El Don tiene un poco de surrealismo, pero no deja de tener ciertas estrías, como yo le llamo, que son verdades, que son realidades. Bien, entonces lo que me motivó a mí a escribir fue cuando en el año 2010 Telemundo sacó un concurso para escritores de guiones. Entonces ahí yo hice una participación y nunca me imaginé que iba a estar dentro de los finalistas. Yo me sentí muy honrada porque realmente usted se puede imaginar, Telemundo, la cantidad de personas que participaron y yo quedé... me imagino. Sí, miles, y de categoría y de trayectoria a otro nivel, porque comparándome con con ese plano impresionante, yo era prácticamente una desconocida y un amateur, una improvisada. Pero es cuando uno le gusta algo o le apasiona, entonces uno ya trae esa esencia, ese gusto por escribir. Y ahí fue. Entonces, pero antes de eso... hace 12 años exactamente, yo había estado viviendo en el extranjero, exactamente entre Murcia y Toledo. Tuve unas mentorías de talleres para escritores, lo cual no discriminó el sistema que hacen aquí en Panamá, pero allá un taller de escritores es prácticamente 3-4 meses, no son 3-4 días que por lo general veo que te hacen aquí para enseñar a escribir un mes. Allá me tomó casi 4 meses y dicho sea de paso se me extendió hasta 6 meses, porque la graduación es que le van asignando a uno un tema de la vida real para escribir. Una obra o un libro que sea de la vida real, algo que haya pasado. Exactamente, donde en realidad uno tiene que convertirse en un escritor investigativo. Y ahí fue que me di cuenta que eso es lo que me apasiona, escribir historias reales. Entonces me vengo destacando un poquito en ese tema de que todos los libros que he sacado últimamente, que han sido hasta ahora 2, uno pues no sé si me van a censurar por el nombre, pero un libro que saqué basado en la vida real se llama La Madre de la Verga, donde son 6 historias de mujeres protagonistas, donde se hizo una formalidad con contrato para tener la reserva de las personas, de los nombres. El libro fue muy bien aceptado. ¿En España? En España, claro. Porque aquí en Panamá me lo censuraron. Sí, claro, nomás con el título. Sí, pero tenemos que tener mente abierta porque el título es fuerte, pero cuando ustedes empiezan a leer se dan cuenta que está escrito de una manera que te causa gracia, te hace sonreír,
pero está muy cuidado, no cae en la vulgaridad. Claro. Pero son historias reales. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos ese paradigma, profesora, y me imagino que todos los demás que están escuchando, inclusive ahora que hay mucha migración, hay frases o hay comentarios que se dan y la persona ya, eso es una palabra sucia. Para nosotros es palabra sucia. Para otras personas Sí, es tan natural. Sí. Es tan natural. Bien, pero hay algo que me llama la atención. Usted me mencionó antes, tras bastidores, sobre el tema que usted le dieron usted se introdujo para poder hacerlo. La base científica investigativa proviene en los orígenes de la cosa que usted va a investigar. Eso tiene que ser conceptualmente de personas que le puedan dar una veracidad de ese concepto, ¿no? Es correcto. ¿Cómo se hace eso, profesora? Porque eso es la parte interesante de la escritura en método científico. En este caso a mí me costó muchísimo porque primero estaba en un país que no me pertenecía. La cultura desconocía un poco y trasladarme al siglo XVI es lo que me hizo a mí investigar increíblemente y no solamente irme a las bibliotecas, sino también conocer personas que tenían las descendencias de estos protagonistas que estamos hablando ya del libro Toledo. Entonces, con la ayuda de mis mentores, menciono los nombres que es Antonio y Román, ellos me fueron guiando, y no solamente a mí, sino a todo el grupo que estábamos nosotros trabajando en ese tiempo. Y creo, y pues realmente no me da pena decirlo, pero para mí fue muy difícil lograr ese cometido porque del grupo, que éramos 25, de esos 25 a 3 nos tocó historias muy crudas, muy difíciles. Y yo soy una de ellas que es por eso que Toledo tiene ese título, las historias jamás contadas en las catedrales, porque la verdad me doy cuenta que en el siglo XVI habían actuaciones que en el siglo XXI, con todo y que tenemos el modernismo, hemos cambiado, hemos mejorado increíblemente, donde los valores ya se anteponen, nos fortalecen un poco, pero en el siglo XVI eso se desconocía, o sea, eso no existía. Habían aberraciones impresionantes. Wow. Y ahí donde vamos a hablarlo, creo que lo importante sería que las personas pudieran leer el libro. Claro que para eso también estamos aquí, para que usted pueda impulsar su libro y pueda entender que esto no es nuevo, esto realmente cosas que pasan. Y ahora lo que es la tecnología, lo que hace que se den más cuenta las cosas que pasan. Exacto. Pero ese libro habla del siglo XVI. El siglo XVI, ante una situación coyuntural donde estaba la iglesia en esa época muy marcada. Sí, tenía mucho poder. Mucho poder. Estamos hablando del siglo XVI, imagínense. Entonces, ¿cómo se pudo puntualizar eso? Y realmente entrar en el fondo del libro, creo que sería más conveniente que las personas lo pudieran ver, pero me puede dar una sinopsis más o menos de qué se trata el libro. Bien, el libro trata de la historia de una familia sumamente humilde que está conformada por una pareja de hermanos. El varón decide entrar al sacerdocio y ahí ustedes ya se pueden imaginando toda una historia también, pero ocurren comportamientos inapropiados internamente dentro del núcleo familiar y es ahí donde se trastocan las emociones, donde los valores empiezan como a exteriorizarse y en lo personal a mí me llegó. Yo hacía capítulos, párrafos donde las lágrimas me corrían y yo decía, pero eso era mi graduación. Y yo decía, no he venido tan lejos para no terminar esto por cuenta de una historia que suerte la mía que me haya tocado esta historia, pero la saqué adelante. Inclusive hay unos espacios, unos capítulos muy puntuales que quedaron en el aire y que me instruyeron mis mentores. Bueno, trabaja tu creatividad. Entonces, por lo menos en el capítulo 10 hay unos espacios que ustedes, los que los vayan a comprar, que yo voy a hacer un video más adelante dentro de mi Instagram, voy a puntualizar en ese capítulo 10 y en el 15, donde yo explico que exactamente en ciertos párrafos, en ciertas páginas, yo tuve que hacer una creatividad para poder unificar todo lo que es la literatura, porque me quedé en el aire. Pero había un salto que yo decía, aquí había una historia
que nadie se pudo identificar, no la pude investigar, nadie sabía nada, pero no podía ser que de una cosa saltaba a otra. Pero en fin, es la historia de un chico que al final empieza a tener un crecimiento impresionante dentro de la iglesia. Y qué casualidad que cuando yo hice ese libro, yo no tenía idea que hoy el día el Papa se llama Francisco, pues utilizó el nombre de Francisco y en ese entonces él es Francisco. El protagonista se llama Francisco y empieza todo su recorrido y va incrementando su poderío, su aceptación dentro de la iglesia europea y llega hasta Italia y pues el final es algo impresionante. La verdad que el libro muestra una realidad cruda, pero lo hice y casi al final pongo como un mensaje de que nos demos cuenta que muchas veces la iglesia, por supuesto, es criticada, siempre ha sido criticada, desde el siglo XVI viene siendo criticada, actualmente seguimos con las críticas, pero también hay una parte donde las personas se toman su momento de reflexión, de meditar y se autoevalúan y se dan cuenta de todo el error que han cometido y hay una aceptación de que yo me equivoqué, no lo hice correctamente. Entonces creo que esa es la parte que yo resalto y que varios escritores también que han leído, 6 escritores, una alemana, una española que vive en Escocia, 2 mexicanos y 2 argentinos, me han dicho que el final es el bálsamo que ellos necesitaban sentir, porque el libro realmente es un libro muy crudo y no sé qué tanto sea pues prudente, si hay censura o no, decir que inclusive les adelanto, se dan momentos de incestos. Imagínense, cosas que hoy en día, si nos vamos a la sociedad a nivel mundial, todavía existe, pero no con esa intensidad que se dio en el siglo XVI. Bien, y esto es importante saberlo porque realmente este tipo de investigaciones que usted realizó son investigaciones científicas basadas en experiencia de parientes de esas personas que vivieron esa situación. Sí. Y o sea, es algo interesante. A mí me llama mucho lo que es hacer un libro, ¿no? Porque yo he dicho que la gente dice que hay que hacer un libro en su vida. Si cada persona hiciera un libro, hubieran historias de imagínense, 7.000, 8.500 millones de personas. O sea que es interesante hacer eso. Pero la profundidad que usted menciona en este tema, ¿cuál fue la aceptación allá en España del libro? Mira, antes de darte esa respuesta, lo que sí es importante que sepan el público es que estos libros, cuando son basados en la vida real, tienen una investigación interna. Es decir, cuando la editora toma y va a absorber y va a coger el libro para la venta, ellos realizan una investigación que eso tarda aproximadamente como unos 2 meses, pero ellos tienen unos mecanismos que todo esto se hace más fácil. Inclusive los contratos que a nosotros nos hacen firmar, hasta incluso yo casi no lo firmo porque prácticamente si por casualidad llegara a aparecer un pariente y se siente ofendido, pues esto es peligroso, ¿no? Pero para que vean la formalidad y la seriedad y la responsabilidad que tienen estas editoriales en Europa, entonces el recorrido pues de investigación, verificando todo lo que yo había desarrollado fuera cierto y que no fuera tampoco que lograra como una calumnia o algo, todo eso fue verificado. Entonces una vez terminado, se lanzó, estaba listo para lanzar el libro y fue tan buena la aceptación que cuando yo le dije a mi editora, me permite pulir los primeros capítulos porque en el momento que ustedes agarran el libro, ustedes van a sentir de nuevo esa acidez, esa emoción, ese golpe que ustedes van a recibir por los primeros capítulos que son muy fuertes. Entonces yo le dije que yo quería pulirlo y me dijo, si lo pules, no te lo sacamos. Así lo queremos tan crudo como tal cual está escrito. Entonces el libro ha tenido muy buena aceptación. He querido traerlo a Panamá, se me ha hecho difícil porque la editorial tiene sus lugares donde ellos lo publican. Bueno, y entrando un poquito en ese detalle, acuérdese que también se habla del libro y el libro hace referencia al lugar donde fue, que es la Iglesia Católica. Exacto. Entonces eso es algo, una de las, o sea, el poder que tiene la Iglesia a nivel mundial. Entonces creo que ahí donde vamos, ¿no? Es una cosa que
que cómo una persona pudo hacer ese libro, como usted en este caso, y cómo pudo profundizar a una situación que no se escapa de la realidad. O sea, la gente a veces como yo veo a veces que en la televisión sale y que pasó esta cosa y la gente se sorprende y que, ay, mira cómo eso. O sea, eso estaba pasando hace años. Sí, exacto. Eso siempre ha pasado. Eso siempre ha pasado. Es más, yo diría que ahora es, con toda la tecnología que tenemos, está más controlado realmente. Ujú. Está más pensado, sabemos que no son cosas correctas, pero en aquel tiempo, siglo XVI, nos vamos 17, 18, eso era algo como normal. Yo no sé si dentro del libro lo diga, pero creo que lo que conlleva a ese tipo de situaciones es el poder que tiene la persona ante las otras. O sea, que el poder que tienes tú como tú, el jefe inmediato en ese momento, no sé realmente si era una persona, si estaba la persona estudió para sacerdote. Exacto. Y los que están enseñándole tienen que ser sacerdote, ¿no? Es correcto. Entonces, esa persona tiene poder ante la persona, el joven Francisco. Sí. ¿No? Entonces, eso también es un vínculo que realmente, ese vínculo combinado con una persona que no tenga esa fortaleza espiritual, es lo que conlleva eso. Yo pienso así, eso también tiene que ver algo con la mente, ¿no? No, definitivamente yo creo que cada persona trae como un criterio formado, pero eso también se va creando y fortaleciéndose a través de actuaciones, de incluso hasta yo diría que de mentorías, de lecturas, en fin, de lo que le haya ocurrido en la vida cotidiana de cada persona. Pero en el siglo XVI, realmente el protagonista sí se da cuenta que él había cometido actos que son realmente que ante los ojos de Dios no son permitidos. Y es que ante los ojos no estamos, en esto sí me gustaría resaltar, esto es un tema que ante los ojos de cualquier religión no es permitida, y él tiene conciencia de eso y él empieza a mejorar, literalmente hablando. Pero ¿qué ocurre en esa época? Pues la iglesia tenía mucho poder y era algo que se realizaba con frecuencia y bueno, era lo cotidiano. Realmente era lo cotidiano. Bueno, nos encontramos aquí en el programa Emprendiendo con Simón Navarro en la 107.7 con nuestra invitada, la licenciada Esther Sadín. Gaday. Sí. Bueno, hablando sobre el libro Toledo. La historia jamás contada de las catedrales. Cuénteme un poquito sobre dónde pueden ubicar el libro, porque quizás las personas, los oyentes que están en estos momentos y las personas que están en el canal de YouTube van a poder entonces identificar dónde está el libro para saber. O si hay algún preámbulo o hay alguna forma de poder consultarlo. Ya sé que aquí en Panamá no está el libro, ¿no? Sí, no Pero está. Se puede conseguir en internet. Sí, se puede en todas las plataformas, Amazon, la Casa del Libro, en el Corte Inglés a través de la plataforma, pero físicamente el Corte Inglés tiene un almacén, pues una librería, una de las más grandes que tiene en Madrid, ahí está físicamente. Entonces creo que también Colombia ya lo tiene, pero Panamá todavía no llega y ojalá que llegara, pero muchos ya lo han adquirido a través de estas plataformas, que es fácil. Bien, es interesante saber eso. Las personas que están escuchando en estos momentos y dirán, bueno, ¿cómo se hace para hacer un libro? Porque ese es un tema que a veces, hasta yo como docente, yo he tenido que ir a capacitaciones para que me expliquen cuál es una metodología científica para hacerlo, cómo tiene que ser el cuerpo del libro. Cuéntanos un poquito esa parte. Quizás algunos oyentes dirán, oye, yo quisiera echar una historia de mi vida porque yo tengo tantas cosas o anécdotas que hacer, y que me parece, a veces las anécdotas, como yo lo digo muchas veces, yo en mi caso personal, yo digo, wow, si yo podría hacer un libro, porque yo soy una persona que yo sé solamente lo que he vivido. Claro. Y uno puede entonces exponenciarlo. Una autobiografía. Puede ser, pero lo que la gente a veces no tiene idea. Usted, dentro de ese marco de libro, usted visualizó eso, pero ¿cuál ha sido su mayor reto en su vida? Que usted ha salido airoso ante esta circunstancia, esta situación. Bueno, definitivamente Toledo ha sido hasta ahora mi máximo logro, porque primero por el contenido, segundo porque fueron 546 páginas, que fue el total de la investigación.
Ahora, respondiendo la respuesta, ¿cómo hacer un libro? Primero uno tiene que identificarse cuál género. En el género de la literatura hay muchos, hay cómicas, sátiras, romanticismo, están los poetas, están los basados en la vida real, que esa es la parte en que yo me he ubicado. Entonces, comedia, también libros autodidactas, de autoayuda, en fin, ustedes tienen que buscar con qué ustedes se identifican. Y simplemente hay ciertas maneras de escribir que sí son reglamentarias, donde se lleva por lo menos los puntos suspensivos. Es importante que sepan que lo que es la parte que siempre me dicen, Esther, y cuando hay que hacer como un pie de página que hace, que se lleva, que esto se extrajo de la información tal, bueno, en los libros no es necesario, al menos que no sea... No se hace pie de página. No, al menos que sea un libro científico. Basándose en alguna investigación que se extrajo de tal otro libro que hizo apoyo para nosotros escribir en un párrafo. Eso se ve mucho cuando los estudiantes están haciendo trabajos de tesis, de investigación, que requieren esto. Ahí se desarrolla de esa manera, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué podríamos decir? Por lo menos un poeta que hace, en fin, varios poemas, puede hacer una reseña de algún poema de X autor que en ese momento lo inspiró y lo puede fortalecer, pero siempre hay que hacer la mención por el derecho de autor. Pero realmente en el caso de nosotros, que son las investigaciones, nosotros no explicamos dónde fue adquirida la fuente, porque entonces tengo que ir mencionando todas las bibliotecas, todos los recorridos, todas las catedrales que yo tuve que ir a Toledo y a Salamanca también. Sí, es un trabajo fuerte. Entonces, realmente ahí no se necesitaba, gracias a Dios, porque si no, pues los créditos, eso iba a ser muy grande. Y hay muchas veces que las personas no les gusta que se les involucren dentro del texto. Es por eso que la fortaleza está en el contrato, donde uno asume la responsabilidad en su totalidad y por supuesto la editora también, porque ella tiene que realizar esa investigación con la veracidad de que el libro pues está hecho de una forma correcta y que no va a perjudicar a terceros. Pero volviendo con el tema de escribir, nunca he tenido la oportunidad de explicarlo, es un poquito complicado verbalmente, pero lo primero que hay que hacer es identificarse cuál es el género que a uno le gusta, porque hay personas que le gusta todo de ciencia ficción y de repente tienen esa habilidad para empezar a escribir temas. Cuando hablamos de surrealismo, son cosas que podemos apoyarnos con puntos que son verídicos, pero le damos como desarrollamos un poco más de creatividad, algo que sabemos que no puede ocurrir, aunque a veces sí puede ocurrir, ¿no? No, es cuestión de creatividad, pero que no es un hecho basado en la vida real, por eso le llamamos un poquito de surrealismo. Pero eso es interesante conocerlo, profesora, esta información que nos está dando creo que es vital. ¿Cómo podría hacer una persona de repente en estos momentos que diga, bueno, me interesa mucho lo que está hablando la profesora, pero ¿cómo puede identificar, cómo pueden contactarse con usted? De repente usted puede dar una asesoría en eso, ¿cierto? Con mucho gusto, así claro que sí. Si le pueden contactar a un teléfono, a una red social donde se puedan ubicar. Yo tengo un Instagram que lo pueden encontrar @EstherSadin. También tengo pues mi correo que sería esadin@gmail.com, donde cualquier asesoría, tienen consultas con Sadin, mucho gusto. ¿La S o Z? S-A-D y latina N, Sadin, porque muchas veces lo ponen Saril como el jugo. Esadin@gmail.com. Le pueden escribir a la profesora de Recursos Humanos. Facultad de Negocios. Y también escritora. Así es. ¿Cuándo viene el segundo libro de la profesora? Bueno, ya estamos trabajando. Voy a decirlo, es una primicia. Estoy haciendo... Aquí estamos para eso. Estamos, y cuando digo estamos es porque cuando yo hago biografías en este caso, es nada menos que de un gran basquetbolista que tuvo Panamá, que tiene, porque está vivo. Entonces estamos trabajando juntos, se llama Davis Peralta. ¿Quién no conoce a Davis Peralta? Entonces,
Sí, la verdad que ahora que lo he conocido, ya tenemos desde septiembre, estamos trabajando en esto, porque cuando se hacen biografías con las personas en vida, es más gratificante y uno lo goza más porque lo tenemos ahí a la persona, esto no, de dónde sacaste esto, y así estamos en ese proceso de corrección. Entonces, yo tengo un equipo que, como si fuera poco, cuando son biografías, hacemos un video de toda su vida y hacemos entrevistas de personas que lo han conocido. En este caso así va a ser, y eso va a llevar de la mano, o sea, no solamente el desarrollo del libro de David Peralta, sino un semi documental pequeño, porque los documentales son largos. Este va a ser un corto documental, lo cual va a ser como algo innovador, porque por lo general solamente se entrega el libro, pero nosotros entregamos también un video que es el documental, que le sirve de apoyo para él y a su familia, porque bueno, siento que hacer biografías vale la pena, realmente vale la pena, porque es el recorrido que haya tenido una persona, y esto no importa si la persona fue famosa como David Peralta, pues cualquier... Entonces yo la puedo ubicar a usted para que me haga mi autobiografía. Sería un honor. Y entonces, sí, la verdad de verdad, yo tengo bastante cosas que hablar. Sí, porque hay personas que son sencillas, por llamarlo de alguna manera, que tienen un recorrido impresionante en la vida y la gente no tiene idea. Sabe, exacto. Entonces, lo bonito cuando hacemos el documental es que las personas que van conociendo a Simón van dando un mensaje, yo conocí a Simón en esto, y van contando anécdotas y así. De eso se trata nosotros, el sistema que hacemos cuando hacemos biografía, entregamos un video corto. Excelente. Así que eso es lo que nosotros trabajamos. Excelente, profesor. Me siento muy contento. Hemos hecho una descripción de todo este tema, el tema de la escritura, el tema del libro. Toledo, una historia. Toledo, la historia jamás contada de las catedrales. Tiene un nombre larguísimo. Sí. Toledo, la historia jamás contada de las catedrales. Sí. Se puede ubicar por Amazon y por la Casa del Libro. La Casa del Libro, todas las plataformas de electrónicas que hay, y el Corte Inglés, ya sea por plataforma, y si se pasa por Madrid, lo tiene físicamente también. Bien, y también sabemos que podemos ubicar, yo vi algunas anécdotas de comentarios de escritores, de personas que en España, que supieron, ¿hay alguna información donde se pueda ubicar? O la persona le puede escribir, usted le puede mandar los links también, ¿no? Ah, sí, claro, cómo no. La persona que quiera escuchar un poquito más de este tema, la historia, y algo más informativo, algún tema más interesante, más profundo por el tema del tiempo de nosotros, puede escribir a la profesora esadin@gmail.com y le puede hacer las consultas ahí para el tema del libro, y también esa asesoría que usted está hablando, autobiografía, cualquiera persona que quiera de repente dar una biografía de su vida. Claro que sí. Estamos aquí de paso. ¿Por qué no aprovechar y dejar ese legado a las personas que sepan de repente, cómo fue tu abuelo? Mi abuelo hizo un libro. O sea, eso es interesante. Estamos aquí de paso y tenemos que saber eso. ¿Algún mensaje final que quiera darle a las personas que nos escuchan, profesora? Bueno, yo pienso que cada uno trae un don, habilidades, competencias. Solamente tienes que descubrir cuál es la tuya. En mi caso es escribir. Entonces te invito a que busque la tuya, desarrollala, busca personas que hayan construido historias, que te puedan guiar, que te puedan asesorar de una manera abierta y desprendida, porque ahora todo lo quieren es monetizar. Todos los masterclass enseguida te cobran. Claro, hay que vivir de algo, es cierto, pero también el mundo necesita de personas que tengan más desprendimiento, que haya más voluntariado y que sirvan a la humanidad. Con este mensaje nos estamos despidiendo. Gracias por sintonizar la emisora, la 107.7 FM, todos los martes, 9:30 de la mañana. Acuérdense, es tu espacio para el emprendimiento, y estoy muy contento por mi primer programa del año 2020. Yo súper feliz y honrada. Estoy contento de poder contar con una profesora escritora, que somos colegas también, y que está dando ese aporte que nosotros necesitamos. Los panameños apoyándonos. ¿Y cómo podemos apoyar a la profesora? Le compren su libro. Ya saben cómo son las plataformas. Así que con esto nos despedimos. Gracias por sintonizarnos nuevamente, y nos estaremos escuchando la próxima semana. Chao. Chao.